No vengo a enseñarte lo que el 99% de videos de mierda han hecho. Esta es la mejor rutina para Valorant y Counter-Strike también creada por mí. Has perdido demasiado tiempo presionando puntitos en la pared o con tareas de Voltaic. Con solo tener 2 de IQ me darás la razón terminando este video. Necesitarás Kovac. Si no tenés Kovac, pedile a un amigo que te comparta la biblioteca. El código de la playlist estará en la descripción del video. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar a cómo configurar el Kovac para sacar el máximo provecho a estos escenarios. Empezamos por Anglehold, una situación muy común en Valorant, ocurre todo el tiempo. Los bots que se encuentran en este escenario asoman largo, corto, medio, se agachan, saltan, hacen de todo como si fuera una persona real asomando de forma muy random. Se puede hacer en strafe como estático, mejoras el angle hold obviamente, pero también mejoras tu lectura de movimiento para saber si alguien te está asomando largo o corto y disparar con precisión. Strafe. No todos los tiros se dan en la primera, por lo cual es importante aprender a esquivar las balas, aprender a moverse como también darlas en movimiento. Es por eso que está este escenario. Estos bots se encuentran lejos y cerca, hacen swing constante también y obviamente strafe, bastante. Pick o asomar, ideal para mejorar tiempo de reacción, depende de cómo hagas este escenario. Muy aparte de que practicarás micro correcciones acá, practicarás tus flicks. Y lectura de movimiento para disparar a alguien que se está moviendo, izquierda, derecha o estático. El mismo escenario de strafe mencionado anteriormente también tiene este apartado donde los bots salen volando, entonces es muy útil para objetivos de movimiento a un Valorant, sea una Jett o una Raze. Flicking con tiempo de reacción. Aquí, como en los otros escenarios que hemos visto, solo cuenta la cabeza. Si disparas en el pecho no cuenta, así que esto va a ser una buena forma de acostumbrarte a disparar a la cabeza muy aparte de todo. Y obviamente te va a servir para los flicks inesperados porque precisamente trata de tiempo de reacción. Memoricen por favor estos pasos. Vamos a ir a la playlist, estamos en la playlist, ¿no? Llegamos al apartado de Valo. Aquí es importante que lo configuren todo de la misma forma. Llegan acá, le van a dar stop playlist y después a free play. Después van a hacer esto, play y escape de nuevo para que se aplique este modo de free play. El time scale para todos los escenarios que mencioné, que son de los bots, 1.1. Y ahora es a su gusto agregar más bots. En este caso yo les sugiero 2 en este escenario, porque 3 ya se buguean. Consejo adicional, hagan flicking, no clicking. Esto es clicking. Precisamente esto está mal porque te tomas el tiempo de disparar corrigiendo, haciendo esa corrección muy lenta. Esto sí es flicking. Como ven, aquí no estoy haciendo microcorrecciones, solo estoy aprendiendo a fliquear a precisión al lugar, y es precisamente lo que se usa en Valorant o en Counter-Strike. El clicking no sirve, si ustedes se toman el tiempo de disparar, se mueren. Ustedes tienen que fliquear y disparar ni bien frenen. Y si aún no se mueren, cuando suban de rango, ahí sí se morirán haciendo clicking. Otro consejo adicional, no practiquen mucho tracking. De hecho, no hagan casi nada de tracking. No es nada necesario para Valorant, al menos que sea para una Raze que está volando. Es para la única cosa que necesitarían tracking si no pueden dar a la cabeza. Bueno chicos, ahora sí, para ganar neuronas, ¿qué podemos concluir con esto? Concluimos que la mejor forma de practicar el aim para un juego es que 1. El mismo juego te brinde las herramientas para hacerlo, o 2. Que el aim trainer que uses se parezca demasiado a las situaciones reales que te ponga el juego. Segundo, si ustedes practican clicking, tracking o target switching, solo van a mejorar en eso, y si hay un juego que perfectamente pueda replicar lo que están practicando, les va a servir. No digo que el clicking no les vaya a servir por completo para Valorant, pero definitivamente esto es mucho mejor y van a avanzar más rápido, van a mejorar mucho más rápido en su aim para Valorant. Ahora chicos, si ustedes tienen un coach que les dice hagan los benchmarks de Voltaic, hagan, no sé, un escenario que se catalogue como Voltaic en Aimlabs y que sea un escenario muy genérico que todos conocen, que es el de cliquear círculos en la pared, cancélenlo como coach, no le paguen nada, díganle que no están contentos y búsquense un mejor coach. Como yo, que no cobro mucho. Cabe destacar que lo que enseñé es exclusivamente para aim de Valorant, no estoy metiéndome con el game sense, no estoy metiéndome con ningún otro aspecto más de Valorant. Esta rutina no está hecha para todos. Hay gente que se va a frustrar por sacar muy poco porcentaje en el free play. De hecho, ahí arriba podrán ver el accuracy que van a sacar, pero no se frustren. Si no fallan, no aprenden. Si se frustran, nunca aprenderán. Si el video es muy apoyado, traeré mi forma exclusiva de sacar una sense perfecta para este juego.
y muchas formas de mejorar el aim rápidamente para cualquier tipo de juego. Agradecería bastante esa. Espero mi rutina les vaya a funcionar. Coméntenme si es que quieren después de un tiempo cómo les fue. Yo estaré encantado de responder cualquier comentario al respecto. Y chao.